Hola Peña, ¿qué tal estamos? Yo muy bien y espero que vosotros también lo estéis. Esto es Tremendo Hardware y al habla Damián como siempre. Hoy tenemos un vídeo donde hablaremos sobre fuentes de alimentación. En este caso son las fuentes de alimentación de Corsair y estos dos modelos en particular porque creo que es interesante hablar de ellos ya que muchos se hacen la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay realmente entre la RM750i y la RM750, que obviamente no sea el precio? Pues vamos con la intro y les echamos un vistazo. Muy bien chicos, antes de empezar a hablar de estas fuentes, no las tengo aquí en mano, ambas las tengo montadas y eso se debe a que, claro, hay que probar las cosas antes de opinar y dar unas conclusiones pues serias, ¿no? O medianamente serias, como os lo queráis tomar. Pero básicamente el tema está en que sí, estas dos fuentes son bastante similares entre sí, ambas son totalmente modulares y ambas tienen 750 vatios de potencia. Ambas tienen también 10 años de garantía y son 80 Gold Plus. Pero eso es algo que vosotros mismos podéis hacer con una pequeñísima investigación por las tiendas online o por las redes o en las mismas descripciones de productos de Corsair. Ahora bien, como muchos sabréis, otros muchos no, pues la RM750i, esa I latina al final de las cifras, indica que tiene una interfaz. Interfaz, no sé si es la I de interfaz, pero sí que tiene una interfaz dentro, la cual nos permite el monitoreo de las potencias de entrada, las potencias de salida, también la temperatura de la misma fuente de alimentación, velocidad del ventilador y algún parámetro más. Pero realmente, y una cosa que me parece bastante interesante, la verdad es que sí, es el porcentual real de la eficiencia de lo que es la potencia que gasta y la que nos es capaz de entregar. Y al ser 80 Plus Gold se espera que por encima de más de la mitad de la carga pues que admita esta fuente, que nos sea capaz de entregar más de 90% de eficiencia. Ahora lo explicaremos más a detalle porque es un tema bastante interesante. Muchos pensaréis a grosso modo, bueno vale, pues la RM750i es mejor porque tiene la interfaz y todo eso, también es mucho más cara. Pues no del todo es mejor, o por lo menos no tanto en algún aspecto como la RM750 normal, y os lo explico. El apartado del cableado. En la RM750i tenemos un solo cable de CPU, un cable EPS, el que es 4+4 pines. Cuando en la versión RM se nos incluyen dos cables. ¿Eso qué significa? Pues al fin y al cabo que con la RM750i no podremos, o por lo menos tal cual nos viene el pack, si compramos otro cable más, pues sí, pero si no compramos ese cable y vamos a utilizarlo tal como nos viene en el paquete, no vamos a poder utilizar todas las posibilidades. Pues bueno, son raras las veces en las que se les exprime realmente esas posibilidades que nos traen las placas base que tengan más de 8 pines PS, es decir, que tengan un conector de 4+4 y luego, por ejemplo, otros +4 o +8. Hay placas base que tienen el 4x4x2, es decir, dos conectores de 8 pines para alimentar. Tampoco es que haga falta utilizar todas esas conexiones si nos la trae la placa base. Normalmente con conectar 4+4, es decir, un conector de 8 pines, ya vamos a tener más que suficiente, dado que el otro conector es para si vamos a hacer overclocks bastante extremos, incluso rozando esos overclocks con nitrógeno líquido. Pero realmente no es que sea indispensable conectar todas las conexiones que traiga la placa base para alimentar la CPU. Eso sí, los 8 pines hay que conectarlos. Con eso la vamos a poder hacer. Pero claro, el tema está, RM750 a secas sí que tenemos la posibilidad de conectar ambos cables, es decir, ambas fichas de 8 pines. Es una cosa que, bueno, es un poco rara, pero es así en esta fuente. Ahora bien, otra cosa interesante de la 50i es que tenemos 4 conexiones PCI Express, esas conexiones para las tarjetas gráficas. Es decir, nos vienen dos cables con dos enchufes de 8 pines cada uno, ¿no? De 6+2 realmente. Pues cada cable tiene dos de estos, teniendo así un total de 4. Entonces podríamos alimentar, por ejemplo, dos gráficas que tengan, por ejemplo, esos 8 conectores por 2.
Pues bien, en la RM750 a secas se nos traen 3 cables de estos. Es decir, podemos conectar otra gráfica realmente más, algo que no recomiendo. Conectar más de 2 gráficas, sobre todo que exijan esos 2 puertos, 2 conectores de 6+2 cada gráfica, ya que se refieren a un consumo elevado en vatios. Posiblemente incluso en algún pico podría superar la potencia máxima que nos puede entregar la fuente de alimentación. Pero bueno, por posibilidad, fijaros que nos trae realmente más cableado que la 50i, cuando también la diferencia de precio es bastante considerable, más o menos de promedio, por lo que he podido ver y comprar varias, porque he hecho bastantes montajes con las 750 a secas y la verdad es que pues ha sido más o menos siempre un promedio de entre 110 y 120 euros, pues quedándose prácticamente siempre en unos 115-116 euros. Esta en cambio cuesta entre los 160-170 euros. Casi siempre de media la suelo ver en 165 euros. Pero claro, diréis, jolín, pues es que cuesta prácticamente un 50% más y nos trae menos cableado. Efectivamente, es una cosa bastante rara. Es una cosa que yo tampoco me esperaba, ¿vale? Yo me esperaba que traiga más cables. Algo que sí que hace la 850i. Trae más cableado. También es más cara porque esa ya se nos va casi a los 200 euros, 190-200 euros. Y ahí sí que nos trae más o menos el cableado que nos trae la 750 a secas. Algo muy raro. Entonces, bueno, es una cosa que os quería advertir porque a lo mejor os lanzáis a comprar la 750i porque estaréis pensando que es mejor, ¿no? No es que esté diciendo que sea peor, pero en la cuestión de cableados, sí. Pero no solo en el tema de cableados, además. Hay otra cosa en la RM750 que me gusta un poco más. Y es que realmente para todos esos cables que os acabo de decir, que todos tienen el formato de ficha en la fuente, no en el otro terminal del cable, sino que en la fuente, y es que tiene una cantidad de esas fichas de entrada ya en la fuente de 5 puertos para nosotros poder conectar prácticamente todos esos cables y todos los cables de más que trae con respecto a la 50i. Dado que tiene 5, podemos conectar los 2 cables de la CPU y podemos conectar los 3 cables de alimentación PCI Express. Un total de 5 puertos. Cuando, aquí ahora ojo al dato, y eso sí que tenéis que tener bastante en consideración, la 50i nos trae solamente 3 para conectar ese único cable CPU y esos 2 cables que nos trae para PCI Express. Entonces, claro, no es que solamente sea tema de cableado, pero es que también de posibilidad de conexión tiene 2 puertos menos. Y es importante porque, claro, a lo mejor queréis conectar alguna cosa que no sea, pues yo qué sé, la gráfica, queréis utilizar más puertos por algún motivo, ¿no? Por algún motivo. O yo qué sé, que queréis utilizar, por ejemplo, una placa base que tenga 8 pines por 2, ¿no? 4 más 4 por 2. Y queréis también poner los 2 cables de la alimentación de gráfica. Pues para empezar, no tenemos ese cable extra para poder poner los 8 pines más en la CPU, pero es que tampoco tendremos la posibilidad en la fuente de conectar tantos cables. Podremos conectar el de la CPU y los 2 para alimentación PCI Express. Es decir, muy justito realmente. Es una característica que hay que tener mucho en cuenta, y si vais a querer más conectividad ya os tenéis que ir pues a la 850i o a la 1000i, ¿vale? Y ahí el precio se dispara prácticamente ya doblando y más en lo que es el precio de la RM750. Por lo tanto, en estos aspectos le gana, pero por una goleada gordísima, la 50 a secas. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos con respecto al i? Y aquí empieza lo interesante. Es que tenemos un monitoreo de la potencia de entrada, es decir, lo que gasta realmente la fuente de alimentación del enchufe, ¿no? De la pared, lo que realmente pues se consume de energía en total. Y también tenemos monitorización para ver
qué es lo que nos entrega a cambio, es decir, por la energía que toma, cuánta realmente es capaz de transformar para nosotros aprovechar en el equipo pues internamente, ¿no? A nivel interno, los componentes del ordenador y tal. Entonces, bueno, ahí ahí tenemos esos dos datos y en base a esos dos datos también nos saca la eficiencia en un porcentaje, ¿no? Un porcentual de eficiencia. Para daros un ejemplo muy rápido y que lo entendáis perfectamente. La fuente utiliza de nuestra red de casa 100 vatios, pero en la transformación de energía siempre se pierde energía en forma de calor. Entonces esos 100 vatios luego se traducen en 90 vatios para poder alimentar nosotros los dispositivos que hay. Por ejemplo, si los dispositivos demandan esa potencia, entonces estaremos perdiendo 10 vatios, ¿vale? 10 vatios por el camino, forman en calor. Entonces, si tenemos una proporción de 100 a 90, tenemos una proporción de 90% de eficiencia, que realmente no está nada mal. Es decir, estaremos perdiendo la décima parte o estamos perdiendo la octava parte, ¿no? Bueno, sí, pero fijaros que otras fuentes que no tengan la certificación de 80 Gold Plus o ni siquiera bronce, o las que no tienen ni siquiera certificación, esas ya os digo yo que en muchos casos se te pueden llevar 100 vatios y entregarte solo 60. Estarás perdiendo 40% de energía, ¿vale? Eso pasa en muchas fuentes genéricas, creedme, y esto de que te pone 800 vatios de potencia y luego te cuesta 20 euros, pues ya os digo yo que igual con 500 ya la estás pasando bastante putas. Entonces ahí cuidado. ¿Qué más tenemos aquí? La velocidad del ventilador. Y esta es otra cuestión que me gustaría explayarme para explicaros. Me encantan las fuentes de Corsair, dado que tienen una curva de activación, aquí la podéis ver, pues donde se activa el ventilador, a qué potencia. Por ejemplo, esta, que es la RM750, y es algo que se aplica también a la 50i, es que activan el ventilador para enfriamiento de pues los condensadores y todo lo que hay dentro de la fuente, es a 300 vatios. O sea, hasta que no haya un consumo de 300 vatios por parte de los componentes de nuestro ordenador, ni siquiera se activa el ventilador. Y es silencio puro. O sea, podríamos tener ruido por parte de la refrigeración líquida, de la bomba de esa refrigeración, de los otros ventiladores, de la GPU, pero por parte de la fuente no tendremos un ruido hasta que no alcancemos los 300 vatios. ¿Qué ocurre cuando alcanzamos los 300 vatios? Pues que se pone en unos 12 decibelios más o menos, ¿vale? O sea, empieza a girar despacito para que haya un pequeño flujo de aire para que vayan disipando esos componentes. ¿Qué ocurre? Es que no suenan nada, 12 decibelios son nada. Y va a sonar prácticamente lo mismo hasta que alcancemos una potencia de unos 500 vatios, que es cuando ya va subiendo poco a poco. Pero realmente, chicos, no suena nada. O sea, es que realmente cuando está a máxima potencia, a 750 vatios, raros casos lo vais a alcanzar, se nos pone en unos 22 o 23 decibelios. Es silencioso. Hay muchas fuentes, os lo garantizo, hay muchas fuentes que suenan más que esta a máxima potencia cuando están a mínima potencia, a ralentí. Sí, hay cosas así y bueno, hay que decirlo porque es una característica muy especial de estas fuentes y por las que yo opto realmente cuando pues hago ordenadores un poco más pepinos para que tampoco parezcan avionetas, ¿no? Y no, chicos, esto no me lo patrocina Corsair ni nadie. Es decir, son fuentes que yo os he querido explicar porque he visto en muchos foros, en muchas publicaciones de Facebook, etcétera, que qué diferencia hay realmente entre esas dos, porque hay una diferencia grande de precio. Puestos a explicar, os explico todos los detalles de estas dos fuentes. Por otro lado, aún me estaréis diciendo, Damián, pero es que claro, pagar 60 euros más por una fuente que solamente te traiga un programilla para poder monitorizar los pues consumos y todo eso, o sea, y además perdemos puertos de conexiones y cableado, que además es bastante diferencia. Pues bueno, tenemos otra característica más que bueno, no sé si os compensará, yo creo que no, yo diría que no, directamente tampoco compensa. Es que podemos elegir si estamos funcionando en monorail o multirail. ¿A qué se refiere esto? Las fuentes baratillas suelen tener multirail, es decir, caminitos que tienen sus transformadores para dar potencia independientemente, quedaros con eso, pues por ejemplo, a lector DVD, otra pues a los ventiladores, otra al CPU. Tenemos varios caminitos por los que atraviesa la potencia sin darnos el desempeño que podría darnos un monorail.
¿vale? El monorail es tener un transformador tocho por donde salen todas esas líneas de alimentación. ¿Qué se consigue y qué se pierde? A ver, con la multirail lo que tenemos es más protecciones, porque por cada rail tenemos varias protecciones, ¿no? De sobretensión, tal, cual, pascual. Vale, protecciones que tienen prácticamente todas las fuentes, algunas más, claramente a más precio, más protección, pero realmente pues eso, en cada vía, en cada rail tenemos protecciones. Y en la monorail pues normalmente tenemos también las protecciones, pero para toda la fuente. Ocurre con las fuentes, por ejemplo, de esta gama que es un poco más alta, que podemos seleccionar monorail o multirail. Es que realmente en el fondo es una monorail, pero nosotros podemos seleccionar para que se activen más protecciones por cada línea. Porque si hay un problema con una línea, directamente se desactiva la fuente. Algo que no haría, o por lo menos no tan rápidamente, una fuente que tenga solamente monorail. Entonces, ¿qué obtenemos en la práctica? Es que podemos optar por un sistema más complejo de protecciones en una fuente que podría tener perfectamente menos protecciones. Pero no es que cambie tal cual la fuente, ¿no? De monorail a multirail, sino que podemos optar a tener más protecciones o menos protecciones, lo que queramos. Pues realmente esa sería otra característica más que ya os digo yo que poco nos aporta para tener un sobreprecio, ¿no? Y repitiendo, pues teniendo menos cableado y menos conexiones. Bueno, tenemos otra opción más, pero es bastante menos relevante todavía, si cabe, que las anteriores. Y es que podemos conectar la 50i, por ejemplo, con otra 50i o cualquiera de la serie i para que trabajen en conjunto con un cable que se llama el Digital Link de Corsair, que simplemente se trata de un cablecito que conecta una fuente con otra fuente y estas se sincronizan, ¿vale? Todos los pulsos, todos los parámetros se sincronizan para entregar potencias uniformemente y pues en sincronía entre sí a varios dispositivos, si es de lo que requerimos nosotros, que eso ya os digo yo, que yo en mi caso nunca he tenido que recurrir a este tipo de sistemas y dudo bastante que vosotros, o por lo menos que el 99,90% de vosotros también lo tenga que usar algún día. Ahora bien, os preguntaréis muchos, ¿cómo se conecta esa interfaz de monitoreo de potencias y todo eso? Pues es bastante sencillo. Lleva un conector USB y a ese conector USB se le conecta un cable que en la otra punta tiene un enchufe, una pastilla de las que nosotros conectamos cuando, por ejemplo, estamos armando una caja y tenemos los enchufes frontales USB. Pues es la misma pastilla. Por lo tanto, si vais a montar esa fuente y queréis utilizar esa característica, aseguraros de que en vuestra placa base tenéis un puerto USB pues libre, ¿no? Se podría conectar usando un cable USB a USB tipo A, echándolo por fuera de la caja, sí, pero quedaría pues un poco mal, ¿no? Saliendo de la fuente un cable fuera de la caja y conectándolo a un enchufe fuera de la caja, o sea, sería un poquito despropósito. Lo suyo es que se quede internamente, ¿no? Y realmente, pues chicos, poco más que deciros sobre esta RM750i, que sí, tiene cosas interesantes, pero tiene bastantes desventajas, costando más en lo que es contra de esta RM750, que es una bestia parda, realmente es una bestia parda desde mi punto de vista por lo que cuesta. Sí, cuesta más que otras fuentes, ¿no? Que podemos encontrar por ahí con certificación Gold Plus y tal, pero esto es Corsair, o sea, tirando gama media alta o tirándolo desde el otro lado sería un poquito pues gama alta tirando un poquito a media, ¿vale? Pero es que yo realmente son fuentes que recomiendo mucho. Esta realmente la 750i, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Pues os tendría que decir directamente así. Para que se equiparen y además tengamos las ventajas de esta, tendríamos que irnos a por el modelo 850i o incluso el 1000i. Sí, porque realmente el tema de cableado, posibilidades de conexiones y todo esto, la de 115 euros se la cepilla. Ya os digo, esta cuesta 165. Para tener esa misma cantidad de cables y conectores, pues nos tenemos que ir a modelos superiores que cuestan 200 o más euros. Entonces ya estamos duplicando el precio, tendríamos dos fuentes de estas. Entonces, pensároslo bien, yo la he comprado un poquito para investigar porque también me interesa bastante tener el tema del monitoreo de potencias para cuando conecte gráficas nuevas, ver el consumo real que tienen, para también tener un poquito monitoreo de lo que es cuando hago overclock, cómo se comporta, todo eso, pues lo he querido tener, pero a nivel personal, perdiendo puertos. Ahora bien, si me hubiese dado cuenta
Sí. Es que ha sido un despiste mío, que no me haya dado cuenta, porque yo daba por hecho que tendría los mismos conectores y los mismos cables que la 750. Es que realmente tendría que tenerlo. No sé por qué puñetas no le han metido la misma cantidad de puertos y cables. No lo entiendo, chicos. La verdad es que, pues por lo menos déjamelas igual de precio, ¿no? Ya que tiene unas cosas y otras no las tiene. Pues bueno, yo es que realmente no me he dado cuenta. Si lo hubiese sabido, me iría directamente a por la 1000i. Sí, estaría pagando más del doble de que cuesta esta, pero sí tendría pues lo que más o menos me esperaba. Tampoco necesito tanta conexión como os también estoy contando, pero puede ser que se dé el caso que algún día sí que las necesite y me tenga que joder o utilizar otra fuente o hacer pues malabares de estos tipos. Algo por lo que hago este vídeo es para que vosotros os ahorréis, por lo menos los que veáis o tengáis la fortuna de ver este vídeo, ¿no? Si se puede llamar así, pues que tengáis eso en constancia para después no sentiros en plan, vale, tengo menos cables y menos posibilidad de conexión. Mierda. Entonces, si es el caso, pues os agradecería enormemente una suscripción a este canal, porque aquí se hablan de estas cosas sin tapujos y todo eso. Y si no te ha ayudado esta información, también te puedes suscribir, dado que hablaremos de muchas más cosas, no solamente de fuentes. Así que, chicos, poco más que decir. Si tenéis dudas, preguntas, atacad en la zona de comentarios y podremos ir viendo y a lo mejor incluso dar ideas para próximos vídeos e incluso resolver esos temas en algún vídeo futuro, ¿vale? Entonces eso, suscribiros, campanario que no está de adorno, ¿sabes? Está ahí para que te notifique bien YouTube, algo que hace fatal últimamente, pero por lo menos damos un empujoncito y así, pues por lo menos pensamos que estamos seguros de que va a notificar. Pero bueno, chicos, nada más. Espero que tengáis una muy buena tarde y nos vemos en el próximo vídeo.